Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 28 de julio del 2026. El texto de hoy es Juan 19, 20 al 22, versión Reina Valera 1960. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Aquí vamos a ver la proclamación universal del rey crucificado, ya que estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Como introducción vemos que en apariencia este pasaje trata simplemente de un letrero colocado sobre una cruz. Sin embargo, al examinarlo con detenimiento descubrimos que el Espíritu Santo está revelando una de las proclamaciones más extraordinarias acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mientras el Hijo de Dios sufría en la cruz, Dios mismo estaba anunciando al mundo quién era realmente aquel hombre crucificado. Los sacerdotes querían borrar aquella declaración. Pilato quería mantener su autoridad. La multitud pasaba delante de la cruz, los soldados continuaban con la ejecución, pero encima de todos ellos, el Padre estaba proclamando que el que estaba siendo crucificado es el Rey prometido, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, Dios hecho carne. El mensaje no debía quedar limitado únicamente a Israel. Debía ser leído por hombres de diferentes pueblos, idiomas y culturas. Por eso Juan destaca que el título fue escrito en hebreo, griego y latín. Nada de esto ocurrió por casualidad. El primer punto a resaltar es que dice el texto que muchos de los judíos leyeron este título. Así comienza Juan diciendo. ¿Y qué relevancia tiene que diga muchos de los judíos leyeron este título? Bueno, la crucifixión ocurrió cerca de Jerusalén. No fue realizada en un lugar escondido, no fue un acontecimiento secreto. Miles de personas llegaban a la ciudad para celebrar la Pascua. Y por eso el Evangelio de Juan en el verso 20 declara: porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Dios quiso que la muerte de su Hijo fuera un hecho público. El Salvador no murió en el anonimato. Muchos fueron testigos de la crucifixión. Muchos leyeron el título y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Muchos escucharon las burlas. Muchos contemplaron al Rey crucificado. Esto armoniza con el testimonio apostólico. Pedro no predicó un acontecimiento oculto, predicó un hecho conocido públicamente. Pablo declaró ante el rey Agripa en Hechos 26, pues no pienso que ignora nada de esto, porque no se ha hecho esto en algún rincón, haciendo referencia de la ejecución pública de Cristo. La muerte de Cristo pertenece a la historia. No es una leyenda, no es un mito religioso. Es el acontecimiento central de la historia de la redención. El segundo punto que quiero resaltar es que se escribió en hebreo. Cristo, el Rey prometido a Israel. Juan señala que el título estaba escrito primero en hebreo. El hebreo era el idioma de las escrituras del Antiguo Testamento y el idioma religioso del pueblo de Israel. Era el idioma en el cual Dios había revelado la ley, los salmos y los profetas. Al aparecer el título en hebreo, Dios estaba recordando que Jesús era el cumplimiento de todas aquellas promesas y también profecías. Recuerden que hemos enseñado que hay 333 profecías de Cristo. Varias de ellas tenían cumplimiento en la cruz. Él era el descendiente prometido de Abraham de acuerdo a la promesa. Era el profeta anunciado por Moisés. Era el hijo de David, era el Mesías esperado. Era el pastor prometido por Ezequiel. Era el siervo sufriente anunciado por Isaías. Era el rey de Sión anunciado por los salmos. Y Zacarías dijo en el 9:9: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador,
humilde y cabalgando sobre un asno. Aquel rey estaba ahora sobre la cruz. Tercer punto. Fue escrito en griego. Cristo anunciado a las naciones. El segundo idioma era el griego porque en el siglo I el griego era el idioma internacional del comercio, de la cultura y de la filosofía en gran parte del mundo mediterráneo. No es casualidad que el Nuevo Testamento fuera escrito principalmente en griego. Al colocar el título también en este idioma, Dios estaba mostrando que el Evangelio no permanecería limitado a una sola nación. Jesús mismo había dicho en Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. La cruz abriría el camino para que hombres y mujeres de toda lengua y nación fueran llamados por medio del Evangelio. Isaías había anunciado en el 49:6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Amén. Cristo vino primeramente a Israel, pero su obra redentora alcanzaría a todas las naciones. Número 4. El latín. Se escribió en latín porque Cristo es Señor sobre toda autoridad humana. Qué importante, ¿no? El tercer idioma era el latín porque era la lengua oficial del Imperio Romano. Representaba el poder político, militar y jurídico de la época. Resulta profundamente significativo que el mismo idioma del imperio que condenó a Jesús proclamara también su verdadera identidad. Roma creyó estar juzgando a un prisionero, en realidad estaba crucificando al rey establecido por Dios. Muchos años después Pablo escribió en Filipenses 2:9-11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ningún imperio puede impedir el cumplimiento del reino de Dios. Los gobiernos pasan, los reinos humanos desaparecen, pero el reino de Cristo permanece para siempre. Como anunció el profeta Daniel en el 7:14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Esa es la profecía. Número 5. El intento de cambiar la verdad. Los principales sacerdotes protestan por el letrero y en el verso 21 dice, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Ellos comprendían perfectamente el significado del título. No les molestaba simplemente una frase, les molestaba la verdad. Querían modificar el mensaje, querían transformar una afirmación en una simple declaración atribuida a Jesús. ¿Cuán actual resulta esta escena? A lo largo de la historia muchos han intentado modificar la identidad de Cristo. Algunos dicen que fue únicamente un maestro, otros afirman que fue solamente un profeta, otros lo reducen a un ejemplo moral. Pero la Escritura lo presenta como el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el Dios hecho carne, el Rey eterno. El hombre puede intentar cambiar el mensaje, pero no puede cambiar la verdad. Número 6. Lo que he escrito, he escrito. Pilato responde en el versículo 22 de esta manera. Probablemente Pilato respondió movido por el orgullo y el cansancio de las presiones de los sacerdotes. Sin embargo, una vez más Dios utiliza sus palabras para afirmar una verdad inmutable. Pilato no sabía que estaba pronunciando una declaración que permanecería escrita durante siglos. Sin proponérselo, defendió un título absolutamente verdadero. Cristo es Rey, y esa verdad jamás podrá ser modificada por la oposición humana. Como declara la lectura en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero el que mora en los cielos se reirá.
El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, dice la Escritura, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación. Jueces de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Hermoso salmo, conocido como el Salmo de las tres voces, porque podemos ver la voz del Padre, la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo. La voluntad de los hombres jamás podrá anular el decreto eterno de Dios. Doctrinas fundamentales que podemos ver en este pasaje. Este pasaje afirma varias verdades esenciales. Primera, la universalidad del Evangelio. La cruz anuncia salvación para personas de toda lengua, nación y pueblo. Y nos recuerda el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Segundo, la realeza absoluta de Cristo. Aunque fue crucificado, nunca dejó de ser rey. Su autoridad procede del Padre y no depende del reconocimiento humano. Dios, hecho carne, el Señor Jesucristo, es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Tercero, la fidelidad de Dios. Cada detalle de la pasión confirma que Dios cumple exactamente lo que había prometido. 4. La inmutabilidad de la verdad. Los hombres pueden intentar modificar el mensaje acerca de Cristo, pero jamás cambiarán quién es Él realmente. Aquí hay una reflexión. Vivimos en una época donde muchas voces intentan redefinir a Jesucristo. Algunos aceptan a un Cristo sin cruz, otros aceptan un Cristo sin señorío, otros aceptan un Cristo sin divinidad, pero el Evangelio presenta a un solo Cristo, el Dios hecho carne, el crucificado y resucitado, el Rey eterno. Nuestra fe debe descansar en la revelación de la Escritura y no en las opiniones cambiantes de la cultura o de las personas. Así como Pilato no pudo borrar el título colocado sobre la cruz, tampoco el mundo podrá borrar la verdad acerca de nuestro Salvador. El Evangelio seguirá siempre de pie. Y la aplicación es muy clara. Preguntémonos delante del Señor. La pregunta es: ¿presento a Cristo como la Biblia lo revela? ¿O adapto el mensaje para hacerlo más aceptable al mundo? Lo cual es incongruente. Como creyentes estamos llamados a proclamar el mismo evangelio que anunciaron los apóstoles. No debemos añadirle, no debemos quitarle, no debemos modificarlo. Cristo sigue siendo el único Salvador, el único mediador, el único Rey digno de toda obediencia. Es el único y verdadero Dios hecho carne, el cual nació sin pecado, vivió sin pecado, murió por nuestros pecados, derramó su sangre, fue sacrificado en esa cruz, pero resucitó al tercer día con poder y gloria, se levantó de entre los muertos al tercer día, ascendió al cielo y hoy está sentado en el trono. Y Él está allí, siendo alabado, adorado por todos los seres angélicos, reconocido como el Dios eterno. Por eso es la exhortación. Permanece firme en la verdad de la palabra de Dios. No permitas que las ideas de este siglo debiliten tu convicción acerca de la persona gloriosa de nuestro gran Dios hecho carne, nuestro Señor Jesucristo. Adora al Rey Jesucristo. Obedécelo, anúncialo con fidelidad. Y recuerda que el mismo Cristo, cuyo título fue escrito en 3 idiomas, será un día reconocido por toda lengua y toda nación como el Señor soberano del universo, como el Dios todopoderoso en su Trinidad perfecta, sentado en el trono, gobernando por la eternidad, siendo el Dios eterno. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre eterno, te damos gracias porque aún en medio de la humillación de la cruz, proclamaste
públicamente la verdadera identidad de tu amado Hijo a través de ese título. Gracias porque Jesucristo es el cumplimiento de todas tus promesas, el Rey prometido a Israel, la luz para las naciones y el Señor sobre toda autoridad humana. Señor Jesucristo, afirmamos con gozo, con alegría que tú eres nuestro Rey. Ninguna oposición humana puede cambiar tu gloria, tu autoridad, ni tu señorío. Te adoramos porque tú eres Dios, porque reinas con justicia, verdad y misericordia, porque eres nuestro Salvador y nuestro Redentor. Guárdanos de toda enseñanza que disminuya tu persona o altere el mensaje de tu santo evangelio. Danos discernimiento para permanecer fieles a tu palabra y valentía para proclamar tu nombre sin temor. Haz que nuestra vida refleje que pertenecemos a tu reino, que nuestras decisiones, nuestro servicio y nuestro testimonio honren al Rey crucificado y resucitado. Esperamos, Señor, el día en que toda rodilla se doblará delante de ti y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Te damos gracias en el nombre de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.